Victoria la estudiaba con curiosidad. Su huésped era capaz de elevar sus sentimientos más íntimos a esferas universales, valiéndose de imágenes sorprendentes. Desde que se levantaba por la mañana imponía su tono comunicacional. Aún las cosas más cotidianas, como tomar una infusión o cebar el mate, adquirían una pátina íntima, casi trascendental. Más que una intelectual, Gabriela era una mística y una maestra del autoconocimiento. Su intuición llegaba a esferas que el intelecto no alcanzaba, esferas en que se pasaba del entendimiento a la comprensión. Lo decía en uno de sus poemas, que le iba a publicar. Con la luz del mundo yo me he confundido. Quiso desentrañar el misterio. ¿Será la humildad un talento? Eso es un párrafo. Y la Victoria que está observando a Gabriela Mistral es ni más ni menos que Victoria Ocampo, una de las grandes gestoras de la literatura argentina y latinoamericana. Y eso es parte del libro Lucila, una novela, la más reciente publicación de la doctora en historia y destacadísima escritora, autora, entre otras cosas, de libros notables como Mestiza, Rugendas, Violeta y Nicanor, Las Infames, Luz en Berlín, Bajo la Cruz del Sur, Ercilla, y la tenemos desde Berlín, al otro lado de nuestro Zoom, Patricia Cerda. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Antonella, qué gusto conversar contigo nuevamente. Sí, bueno, para mí siempre es un placer, tú lo sabes, conversar contigo. Siempre aprendo muchísimo, tanto en el micrófono o fuera de él. Y tengo tantas preguntas respecto a Lucila, que es tu más reciente publicación. Tuve la fortuna de que tú me contaras del proceso. Fueron varios años en que tú estuviste absolutamente imbuida en el mundo de Gabriela Mistral, no solamente en sus libros, sino que visitaste Chile varias veces para ir a los lugares que ella habitó, que no fueron pocos, porque Gabriela Mistral estuvo literalmente desde el Valle del Elqui hasta Magallanes, viviendo y enseñando y más. Entonces, la primera pregunta, y quizás la más obvia, ¿no? Habiendo trabajado tanta novela histórica y tantos personajes tan notables, ¿qué hay en la figura de Gabriela antes de estudiarla? ¿Qué te llamaba la atención? Mira, efectivamente yo fui a todos estos lugares. Estuve, por ejemplo, parte de la novela la escribí en el Valle del Elqui. Estuve también, sabes, en Nápoles, donde ella fue cónsul un tiempo y donde vivió con Doris y Gilda Péndola, personaje de la novela. Estuve en Punta Arenas, pero antes, etcétera. Ahora, siempre cuando yo escuchaba hablar de Gabriela Mistral, yo sabía que era una gran poeta, nuestro premio Nobel, y que nos sentimos muy orgullosos de ella, pero para mí era un gran signo de interrogación. Yo diría que yo fui a la novela para conocerla y sin saber qué sentimientos iba a tener con ella. Y a la medida que la fui conociendo, me fui dando cuenta de lo que ella era realmente, lo que es realmente. Y sentí que podía aprender mucho de ella. De hecho, ella me dio muchos impulsos vitales, digámoslo así, y literarios también como escritora, pero también vitales. Entonces, eso, una desconocida que después de conocerla más a fondo me cautivó completamente. Es una figura muy compleja de la de Gabriela Mistral y una de las cosas que a mí más me gustó de tu libro, Patricia, tiene que ver con que tú no le haces el quite a esa complejidad. Yo leí un párrafo que es muy amoroso con ella, ¿no? En donde habla de su misticismo, de su raíz, ¿no? Ella hace todo un proceso para pensarse indigenista, para pensarse de raíz indígena ella misma. Y tú nos vas contando sobre eso y también los costos que eso significó cuando ella empezó a hablar en defensa de los pueblos indígenas de Latinoamérica. Pero también está a su lado, uno podría decir, más duro, ¿no? Esta misma cosa de enfrentarse de su dificultad, con la que yo me identifico muchísimo, con el espacio del esnovismo intelectual, ¿cierto? Con esta cosa de ir a los círculos, a las cosas en las embajadas. Ya le tocó ser diplomática en muchos lugares por mucho tiempo, tanto de parte de Chile como de parte de México, que tú nos vas contando eso. Entonces hablemos de cómo fuiste construyendo esta imagen iconoclasta de alguna manera, porque no te quedas ni con la Gabriela amorosa, educadora, ni con la Gabriela súper dura, que también se ha querido imponer. Hablemos de esa complejidad. Uh -huh. Sí, bueno, la verdad es que es una Gabriela que yo diría muy personal, como yo la descubrí. Eh, eh, yo considero que la literatura tiene que partir de la honestidad y es la honestidad de la escritora que la ve ahí, yo diría que con un ego bajo y descubre cosas de ellas que no sabíamos. Por ejemplo, tú hablas de su cargo de cónsul. Por ejemplo, el descubrimiento de que si bien ella era
cónsul porque la nombró el Congreso Nacional en el lugar donde ella quisiera representar a Chile. Al final, ella no era solamente cónsul de Chile, sino que donde ella estaba en Europa era la embajadora de todo un continente. Y esa función, por ejemplo, fue un descubrimiento. Yo no sabía lo importante que fue ella para dar a conocer la literatura latinoamericana, el pensamiento latinoamericano en Europa, especialmente en Madrid y en París, ¿verdad? Pero también en Estados Unidos cuando daba sus cursos. Y ahí fue cuando empezó a hablar, por ejemplo, de genocidio, ¿verdad? Empezó a criticar la conquista y le significó el quiebre con los españoles, tanto con los que vivían en Estados Unidos como los franquistas, que después nunca más la invitaron, porque la consideraron persona non grata, ¿verdad? Por su posición americanista. Entonces, todo eso, ¿cuánto sabemos de eso al final? Yo creo que la intelectual Gabriela Mistral es una desconocida para nosotros. Yo creo que yo me acerqué un poco a eso, todavía faltan estudios. Yo espero haber dado ahí un primer paso. Sí, hay muchas cosas y por eso quería preguntarte lo siguiente, ¿no? Porque tú has trabajado con muchas figuras históricas, pero probablemente Gabriela sea la más famosa para los chilenos y chilenas, ¿no? Sí. A pesar de que trabajaste con Ercilla, con Rugendas, con Hernando de Magallanes y otros, aquí hay una figura que tenemos muy... que todos y todas, de alguna manera en Chile, tenemos una Gabriela Mistral dentro de nosotros, ¿no? Y tú acabas de decir, Patricia, que para ti el acercamiento personal es la base de la literatura. Y esto se llama Lucila, una novela. Pero luego tú eres doctora en historia y eres muy matea en tus investigaciones. Entonces preguntarte, por eso, ¿cómo se cruza ahí la literatura y la posibilidad de ficcionar con la profunda investigación que tú hiciste para esta novela? Sí, bueno, claro, ahí me sirve mucho mis conocimientos de historia y de metodología de la investigación, tengo que decir. Eso me ayuda mucho a buscar, digamos, las fuentes que me van a servir, me da como una economía, digámoslo así, investigativa, y también me ayuda a desechar. O sea, pero ahí hay una intuición de escritora, yo tengo que ver qué cuento hay, qué cuento de Gabriela. Por ejemplo, detrás al principio de mi investigación hay una imagen, Antonella, la imagen de Gabriela, digámoslo, de Lucila, y por eso se llama Lucila la novela, la imagen de 3 mujeres en el Valle del Elqui, 3 mujeres pobres, arreglándoselas solas, como decimos en buen chileno, porque los hombres se han ido, ellas entonces en un matriarcado obligado, digámoslo así, saliendo adelante con una tremenda dignidad. Y esas 3 mujeres, si tú ves, nunca la dejan, nunca dejan de ser parte de la vida de Gabriela. Y siempre cuando ella está con esas 2 mujeres más, con su madre y con su hermana, ella es Lucila. Y por eso yo quise ambientar esta novela sobre Gabriela Mistral en su último viaje al Valle del Elqui, porque es un reencuentro con esas raíces, que son muy profundas, que están en toda su literatura, y que le dan también mucha fuerza, toda esa fuerza de que estamos hablando para ser, por ejemplo, la embajadora de América Latina. Esa fuerza viene de ahí, de todo lo que ella aprendió ahí, de la dignidad que absorbió ahí, del deseo de salir adelante por medio del autodidactismo, ¿verdad? Todo eso viene de ahí. Eso es lo que yo vi, yo las vi a las 3. Sí, y además tú te metes con algunas cosas que se han dicho, ¿no? Porque de Gabriela se ha dicho un montón. Pero aquí tú armas un personaje que al mismo tiempo es complejo, que cambia, pero que es muy consistente. Es como que uno de verdad siente, y yo te sentí después de terminar de leer el libro, Patricia, que es como yo tengo una mirada bien compleja de Gabriela que se hace cargo, además de todas las otras, ¿no? Y una cosa que me encantó es, por ejemplo, cuando ya la invitan, ¿no?, a estos salones de mujeres que están pensando en la literatura, y ella se queda pensando, ¿yo soy feminista o no soy feminista, no? Pero una cosa que ella va a resistir siempre es que la utilicen al interior de cualquier movimiento. Sea político, sea social. Ella dice, lo mío está con el pueblo, está con las mujeres sin duda, está con los pueblos originarios, que no usa por supuesto esos términos, esos contemporáneos, pero está con esa. Pero si uno ve
sus escritos, y aquí tú citas unos escritos preciosos que ella publica sobre la importancia de las mujeres en la literatura y en el desarrollo de la sociedad chilena, y uno ve su trabajo, ¿no? Uno dice, bueno, claramente que es una mujer que está yéndose contra todas las barreras y contra todos los límites que se le pusieron a las mujeres en su época y todavía. ¿Qué te inspiró a ti cuando te fuiste encontrando con aquello? Bueno, yo tenía la pregunta también, Antonella, si ella es o no feminista. Yo tenía esa pregunta, porque yo me acerqué a esta novela con algunas preguntas, digamos. Y, y al final mi conclusión es que su vida es un ejemplo de superación. Ella rompe todos los esquemas, todas las expectativas, eso hace que tenga también algunos enemigos, ¿verdad? Que no, como que no lo aceptan. Eh, y, y es muy avanzada en su tiempo, sin duda es una mujer feminista, pero al mismo tiempo es una libre pensadora que hace sus propias síntesis, eso es lo interesante de ella. Ujú. Ella absorbe de las grandes corrientes del pensamiento y de la religión, de las religiones occidentales y orientales, ella absorbe lo que siente que queda bien con su fuero interno y deja que eso la enriquezca. Eso es algo también que yo siento que me enriqueció a mí también, a mí me parece un muy buen método, digamos. Es parte de su autodidactismo, que no se acaba nunca al final. Ujú. Y entonces ese compromiso con las mujeres, con la libertad de las mujeres, la autonomía de las mujeres, es parte, digamos, del pensamiento mistraliano. A mí me parece mucho más importante la profundidad de eso que llamarlo feminismo o no feminismo, de esta línea o de la otra. Es un hecho real que ella hizo muchísimo por la autonomía y la emancipación, llamémoslo así, de las mujeres latinoamericanas. Ujú. Hizo muchísimo. Y lo hizo en sus escritos, en sus recados, en sus poemas, pero también con el ejemplo que dio en su vida de mujer independiente que, que derribó todas las barreras que le pusieron y que no eran pocas, y esas barreras también están en la novela, ¿verdad? Sí, y además aquí tú en la novela instalas siempre este mito alrededor de Yin Yin, que era el sobrino, que ella adoptó y no sé qué, aquí tú dices derechamente, ella quiso ser madre soltera, fin. Y se va a hacer cargo de eso y es una de las razones por las que no vuelve a Chile, porque no se iba a entender y tú cuentas ahí en la novela cómo eso, cómo ella lo arma, ¿no? Y ahí uno piensa ese gesto, ¿no? Pero también otros explican, entre otras cosas, la distancia que va a tomar el mundo intelectual con ella. El mundo intelectual en Chile especialmente, y ella habla constantemente de que ella es acosada, que la persiguen, ¿cierto? El tema, y esto claro, es un dato duro, ¿no? De que una carta que ella le envió a unos amigos después termina en el diario, ¿cierto? Y que le hacen, donde ella se está quejando un poco de la idiosincrasia española y de sus maneras, y eso termina con, o sea, es un tremendo, tremendo problema en que la mete, que termina siendo bueno porque tiene que salir de España y luego cuando llega el franquismo ya no está en España. Pero hablemos de eso también, ¿no? Y yo pensaba, Patricia, tú no lo dices literalmente en el libro, pero yo me pregunto, ¿cuánto de esa resistencia a Gabriela Mistral tenía que ver con misoginia? Sin duda, pero también es posible que también haya tenido que ver con clasismo. Sí, con clasismo también. Claro, aquí llega una campesina del Valle del Elqui que no tiene ni siquiera un título universitario y es nombrada por Pedro Aguirre Cerda como directora de un liceo. Eso es un salto que no se le permitió, digámoslo así. Hubo cartas al Ministerio de Educación para decir que esto no era posible, ¿verdad? Y aparecieron intelectuales chilenas como Amanda Labarca, por ejemplo, que hay que entender también que ella estaba celosa. Ella pensaba que eso le correspondía a ella. Eso no justifica nada, pero esa es la explicación, digámoslo así. No, y también ella, uno podría pensar desde Amanda Labarca, quien queremos mucho también, pero me gusta esta Uh complejidad -huh. de las mujeres, me gusta. Sí, pues, Y decir así como, bueno, pero es que no corresponde. O sea, es como, yo voy porque claro, las mujeres estudien, esta mujer no estudió, tú cuentas por qué no pudo estudiar. claro, Pero uno puede entender por qué hay esa rencilla ahí. claro. No, y el tema, claro, y después las nombran no solamente en Punta Arenas, sino que en Santiago, y ahí eso es mucho más apetecido, un puesto de directora de liceo en Santiago, en la época que hay muy pocos liceos femeninos. Claro, eso es
hay clasismo, hay racismo. Es una época en que Chile era un país muy clasista y muy racista, y ella rompe todos los esquemas, ella rompe los esquemas. Y yo pienso que, y eso creo que está bien contado en la novela, que los mexicanos, cuando la descubrieron para que apoye este proceso de revolución que está teniendo lugar en la educación, cuando ellos la invitan para que apoye ese proceso, yo creo que la salvaron. Ujú. No sé qué habría pasado con Gabriela Mistral si se queda en Chile, Sí. sinceramente. Pero ahí la salvaron porque ahí ella pudo hacer lo que realmente quería hacer. Y quería ser una maestra, pero una maestra digámoslo así, del pueblo. O sea, ella no solamente quería enseñarle a la élite, sino que quería hacer una reforma educacional en que absorbiera a las clases populares que no fueron educadas ni en la colonia ni en el siglo XIX. Y Chile estaba con el mismo problema. Ujú. En su época, acuérdate que la instrucción obligatoria recién comienza en 1925. O sea, en época, cuando ella se va a México, eso está pasando en Chile. Claro. Entonces, claro, entonces, hay un tema muy importante, y es que en ese momento en que ella parte a México, ella se hace ya americanista. Y con eso ella se escapa del clasismo nacional, del racismo nacional, de la intriga nacional. Le siguen envidiando, por supuesto, pero ella ya no está al alcance de ellos. Ujú. Hasta que pasa esto con la carta, o sea, ella se da cuenta que cualquier error que ella cometa puede ser aprovechado, y en ese momento van a soltar, los mastines van a salir corriendo a atacar. Por eso se cuida mucho y por eso vuelve tampoco a Chile. Claro. Vuelve 2 veces después de México. Bueno, después de México vuelve por algunos meses el 25, por algunas semanas el año 1938 y por algunos días de 1954, que es en el fondo la novela, Claro. este último viaje. Claro, ahí me parece que también como ejercicio es interesante, y yo me corrijo a mí misma, porque cuando dije que de lo que has escrito probablemente Gabriela sea la imagen más cercana que tenemos los chilenos, pero también escribiste sobre Violeta y Nicanor, y mientras te escuchaba me acordaba que en Violeta y Nicanor y también en Las Mestizas, tú trabajas, al igual que en este libro, un doble tiempo, ¿no? Entonces están los recuerdos y la historia de los personajes, pero también está el presente ficticio, que en este caso es este último viaje de Gabriela, y en los otros dos casos son tus investigaciones, ¿o no? La escritora ficticia que está investigando para hacer estos libros, ¿no? Y preguntarte por esa estrategia, ¿no? Porque en este caso tú, como escritora, o el personaje de la escritora no aparece. Aquí aparecen dos Gabrielas, diríamos, Sí. o Gabriela y Lucila transformándose en Gabriela, diríamos, ¿no? Hablemos Aquí hay de una esa estrategia. narradora. Uh-huh. Sí, hay una narradora omnisciente, y ahora es una perfecta omnisciente, pero sí sabemos que hay una narradora, y sabemos que esa narradora tiene una interpretación de ella, tiene un tono. Sabemos que la comprende o trata de comprenderla, que a veces tiene una cierta distancia también, que a veces es crítica, eso lo sabemos. Sí, tú tienes razón, es la novela en que estoy más ausente, digámoslo así, porque muchas veces en mi trabajo yo creo una narradora, una suerte de otro yo que está ahí investigando y cuenta ahí mismo sus interpretaciones, sus opiniones, lo que pasa en la investigación. Ahora me decidí por salirme, porque a mí me parecía, la verdad es que bastaba con Gabriela. Ella es tan fuerte, es tan dominante, imponente, que no tenía sentido. Si hubiera sido un personaje demasiado pequeño, yo me quedé afuera como narradora, digamos así, y la dejé a ella, le dejé todo el espacio a ella. Esa es la situación. Bueno, Patricia Cera, tú sabes que tú y yo podríamos estar hablando horas, lo hemos hecho. Pero tengo que, lamentablemente, el tiempo en la radio me impide seguir esta conversación, pero yo de verdad te felicito, Patricia. Tú sabes que yo tenía muchas ganas de leer Lucila cuando me ibas contando sobre esta investigación. Disfruté muchísimo la novela, además es muy, muy entretenida. Y claro, este personaje tremendo, con tantas
posibilidades de entrada y además ver el desarrollo, sus decisiones, sus dolores también están presentes en el libro, pero nunca desde la victimización, más bien desde este hacerse cargo de ella misma que tiene desde muy temprano. Así que gracias, Patricia, por regalarnos a Lucila. Felicitaciones, porque ya está entre los libros más vendidos en Chile. Nuevamente, Patricia Cerda, ahí entre el bestseller en nuestro país. Así que felicitaciones por eso. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo a ti, Antonella, y a todos los que nos escuchan de Berlín a Chile. Muy cálido y caluroso. Espero que nos veamos pronto y nos podamos dar ese abrazo. Patricia Cerda es una tremenda, la queremos muchísimo. Está además en mi libro